Bueno, señores, como les dije, ya pasó. Ya Blender se convirtió en una empresa de software. Ya nos traicionó. Eso yo lo vengo diciendo en muchísimos videos antes. Lo vengo diciendo que esto iba a pasar, que esto iba a suceder y sucedió. Ya se recibió un correo, ya lo analizamos, esperamos unos días a ver qué pasaba, a ver qué contención de daños hacían, pero bueno, ya, es inevitable. Ya, ya Blender mandó su correo, Superhif, donde en el correo van diciendo aquí, bueno, todo lo que van a establecer como una suscripción. ¿Cómo hacen la suscripción? Eso ya es un tema de marketing y de contención de daños y de contención de la comunidad. ¿Cómo hacerlo sin que la comunidad se asuste, sin poner botón, sin poner promociones, como hacen ellos? Cada 5 semanas sacan una cosa nueva. Ellos lo hicieron, ¿cómo lo pensaron hacer? De una manera un poco oscura, un poco detrás de bastidores, pero ya son una empresa de software. ¿Con qué categoría lo quisieron hacer? Lo hicieron de una manera por detrás de bambalinas, oculto a la comunidad, llamándolo support periods. Periodos de soporte. ¿Qué pasa? Ahora los addons van a financiar al Blender, a la Fundación Blender de cierta manera, y tú antes bajabas un addon y tenías update de por vida. Ahora no, ahora tienes un periodo de soporte. E hicieron una truculencia técnica. Hicieron una truculencia técnica para que tú creas que es justo, que tú eres el loco, que tú eres el traidor, si no quieres apoyar al creador. Y entonces ese correo que pone el señor aquí, el correo que pone, el correo que manda Francesco para que la gente se sienta comprometida, ellos te dicen que cuentes una idea de cómo te ha ayudado un creador a cambiar tu vida, una manipulación demasiado burda para la gente que está manipulada. Entonces, bueno, Jason manda este correo, lo mandaron y bueno, yo estuve analizándolo, esperando a ver qué pasaba y nadie en redes sociales habla de esto. Señores, se acabó la era del open source. Se acabó. Y esto se veía venir, eso se veía venir, tenía que tener soporte financiero Blender que está en números rojos. No lo llaman suscripción porque necesitan que el fanatismo siga vivo. Porque ya cambiaron la base legal, señores, la cambiaron. No te diste cuenta y te la cambiaron y se los voy a demostrar. Hicieron un trabajo sucio, pero se los voy a demostrar cómo nos traicionó Blender. Entonces, esto se basa en el correo oficial de Superhif, que es la entidad que maneja comercialmente los addons y maneja comercialmente Blender. Que sabemos que se dividieron entre Blender Org y Superhif, que cambió de Blender Market para separar la imagen de Blender de la fundación, para separarla de esto que iban a hacer, que está pensado desde que salió Tom Rassendal. Esto está pensado de hace mucho tiempo. Esto fue estudiado y cómo hacerlo gradualmente con contención de daños. Entonces, ¿qué pasa? Ok, entonces tú comprabas tu addons y tú tenías tus updates. Y Blender, como Blender vive del hype de redes sociales, cada 2 meses hace una actualización de versión. Entonces, para mover las redes y decir que se acabó el mundo, la hora y después. Y tú tienes un periodo de soporte que puede ser 3, 6 meses, un año, que si se te da, es un reloj que va rodando, que si se te pone en cero y Blender cambió la versión, ya tú tienes que volver a comprar el addons. ¿Qué tal? Qué cagada. Entonces, esto es una cagada. Es una cagada porque entonces ahora tú puedes que empezar a gastar más en Blender que trabajando con un software privativo. Pero aquí hay un detalle. Ellos cambiaron las bases legales por detrás. Y otra cosa, sigue siendo open source. Sigue no teniendo garantía. Entonces, ¿qué coño te están dando de soporte? ¿Que te atienden el teléfono? Mosca con esto. Esto cambió todo el juego, señores. Olvídense del romanticismo. Piensen en su cartera. Miren lo que están proponiendo y vean si les conviene o no seguir aprendiendo en un ecosistema que te va a cortar, te va a ahorrar, mira, te va a ahorcar si te descuidas. Y va a empezar a hacer factura y tu bolsillo lo va a sentir. Tú puedes ser muy romántico. Pues no podemos seguir trabajando para los programadores de la comunidad de Blender. Los animadores tenemos que darnos cuenta que todo cambió. Ya tenemos ese correo. Entonces, con el support period cambia todo el juego. Todas las reglas de juego cambian. Entonces, en tu país o en mi país, donde tú estés, que tú tengas que pagar para poder utilizar el software, que tú sabes que que tú sabes que la mayoría de las herramientas esenciales están en función de add-ons de pago y tú trabajas profesionalmente, tú sabes que eso se llama suscripción fragmentada.
suscripción fragmentada. En mi país, en tu país, donde sea, ya hay una suscripción. Pensaron cómo hacerlo sin que la gente se alce, sin contradecirse en su discurso, sin que la comunidad les diga traidores, pero ya hay gente hablando. Pero en habla hispana nadie dice nada. Porque tenemos la boca grande, porque tenemos el bolsillo pequeño en Latinoamérica. Y queremos ser más fanáticos que los fanáticos. Pero resulta que ya cambió todo. Y esto te hace analizar. Ya tienes que sacar a Blender de la caja de lo gratis. Y todo eso que te metieron en la cabeza del culto a la personalidad, de la interfaz intuitiva, de la comunidad activa. Saca todo eso de ahí. Ahora mételo y ponlo a competir con otro software y empieza a comparar. Eso es lo que va a pasar. Seguimos. Entonces aquí está la estafa legal. La estafa legal que hizo Blender a nuestras espaldas. Y se los voy a demostrar. Ellos empezaron a cambiar la garantía que daban del addons, porque tenían que generar la cama comercial para que los creadores de addons no estuvieran respaldando la garantía, porque si no, no fluye el dinero. La gente va a empezar a pagar y se va a empezar a poner exigente. Y tenían que proteger a los creadores de contenido y el flujo de dinero. ¿Qué hicieron? Miren lo que hicieron. Ellos, aquí está el correo que mandaron. Miren lo que hicieron. Ellos agarraron y te ponen una característica nueva, que es la comunicación con el creador. Tú activas una comunicación con el creador con una serie de correos para que separen el momento de la descarga con el momento de la actualización del software y con el momento para poder meter los periodos de soporte. Entonces tú tienes una comunicación a través del creador de contenido, a través del creador del addons, que es el que te va a poner el reloj y te va a decir, señores, no te lo puedo bajar porque no me has pagado. Como un servicio adicional. El uso del addons lo conceptualizan como la descarga. Miren qué astutos son. Ahí hay un bufete de abogado atrás. Y entonces, después de la descarga, ellos asumen que tú hiciste algo con el software. Es el uso. Ahora, el servicio de mantenimiento de soporte es darte el update. Y el update está atado no a las mejoras del addons. Moja con eso, no sean inocentes. Eso no va atado a las mejoras del addons. Eso va atado a las actualizaciones de Blender. Entonces, lo que yo les venía diciendo, te fueron educando a que esperaras actualizaciones todo el tiempo. Te fueron educando a que tú trabajaras con los addons y no exigieras que esos addons se sumaran al core del software, que hay addons como RigiPro que tiene 9 años. ¿Qué vaina es esa? Un addon, un adicional que si 9 años lo demanda tu comunidad, tú no lo agregas. Y haces un modelo de negocio en función de esos addons que son eternos, pero primero haces la cama legal. Haces la comunicación por fuera para que se separe y no dañe reputacionalmente a la fundación, que se cuidan mucho de eso. Se cuidan mucho de no dañarla reputacionalmente. Y hacen ingeniería social. Y fueron haciendo ensayos, lanzándote la información hasta que ya pasó. Ya lo hicieron. Y ya es legal. Entonces fíjense, cuando te vienes aquí, tú haces la comunicación. Claro, tienes que comprar addons. Tienes que usarlo profesionalmente. Yo lo uso profesionalmente y compro addons y por eso que tengo eso así. Y te puedo decir las cosas que están pasando. Entonces ahora, ellos te hacen la conexión y la comunicación. Te cambian el formato de cómo se trabaja para que tú recibas ese reloj, eso por fuera. Que hasta que no se venza un periodo, por supuesto pero ya está establecida la cama. Por eso que no vas a ver un botón que te dice te quedan tantos días todavía. Entonces ahora, después que tienes esa comunicación, claro, ellos te manipulan, ellos te dicen, mira, por ejemplo, fíjense lo que pasa. Si el addons, voy a hacer un paréntesis aquí, si el addons va a ser la principal fuente de ingreso de Blender, de la Fundación Blender, y ya se va a hacer como una especie de suscripción parcializada, de alguna manera fragmentada, entonces los addons empiezan a tener un protagonismo distinto y tuvieron que cambiar esa cama de los addons, cambiar la legalidad y la responsabilidad del creador. Pero aquí viene, por ejemplo, esto. Aquí te ponen que hay ciertos addons que son los más vendidos casualmente, que tienen preferencia en lo que es la posicionamiento que hace Supergift en la promoción de esos addons, que son los que donan a la fundación. O sea, ya hay un conflicto de intereses. Fíjate que aquí tiene ese corazoncito, que es que dice que es donador de la fundación. Y después, entonces, cuando tú lo compras, te dicen cuánto va a donar. Aquí dice que va a donar $3,26. Entonces, ese addons tiene una preferencia en función de la manipulación que te hacen de la comunidad y tú dices, no, mira, ya va, estas personas vamos a comprarlo porque ellos son donadores de la fundación. Pero ¿qué pasa ahora cuando también tienen contratos internos y también van a empezar a cobrar soporte
de periodos y ese dinero va a transferirse también a la fundación, porque ya aquí te estoy diciendo que sí se transfiere el dinero y que hay contratos internos y que antes se decía que no, porque eso traía un problema. ¿Cuál es el problema? Un conflicto de intereses que muchos no ven. Por ejemplo, si yo tengo un software que en el core, que ya hemos hablado y les he explicado un video mío, si quieren vayan atrás y lo ven, que es el core, es el conjunto de funciones esenciales de un software. Tú no lo haces crecer robustamente porque tú necesitas que los add-ons necesarios con responsabilidad de ingreso de terceros te alimenten económicamente porque tú eres open source, supuestamente. Entonces, para tú migrar, cambias legalmente la base legal de los add-ons y empiezas a dejarlos competir entre ellos y no evolucionas el core del software por dos razones. Primero, no tienes necesidad porque tú no das garantía de soporte. Porque tu licencia GPL, tu licencia dice textualmente que no das garantías. That's it. Esto es lo que es. Punto. No hay garantía. ¿Y para qué vas a crecer? ¿Para qué te vas a preocupar por crecer robustamente? Si tú no importa, lo que tienes que tener es una versión cada 2 meses y emparchar ese código. Porque tú lo que necesitas es el hype. Porque si alguien falla en una empresa, nadie te va a demandar. Pero ahora tienes el tercero que te va a dar ingresos como una suscripción fragmentada. Entonces tú le tienes que quitar la responsabilidad a él. Le tienes que quitar la responsabilidad de él de que no empiece la gente a estarte quejando porque tú no vas a montar una infraestructura y porque tampoco tienen garantía. El add-on tampoco tiene garantías. That's it. Es lo que es. Punto. Entonces ahora te van a cobrar. Imagínense ahora, te van a cobrar como un software corporativo con la informalidad de un open source. Qué arrechos son. Entonces por eso que les digo, eso entra en la otra caja. Hay que reanalizar ahora Blender. Hay que reanalizarlo y punto. Eso no hay otra manera de verlo. Entonces volvamos aquí, fíjense esto. Esto es una manera, como yo les quiero mostrar, cómo se manipulaba la preferencia y cómo se induce la compra, señores. Como una página web cualquiera. Y eso va en contra del open source. Yo se lo dije muchas veces. Centralizar Supergive va en contra de los principios de descentralización del open source. La monetización indirecta va en contra de todos esos principios. Y cuando yo decía hace mucho tiempo que Blender ya no era open source, todo el mundo me caía. Sobre todo los fanáticos. Al principio, después empezaron a darse cuenta que yo tenía alguna razón. Porque no es que yo soy dueño de la razón, pero ahí están los hechos. Resulta que, ok, vuelvo aquí. Cuando tú estás comprando este add-on, ok, aquí puse el corazoncito para hablar de lo inducido de la compra y cómo manipulan con la comunidad que ya no existe porque estás pagando. Estás pagando, no estás ayudando a nadie, te está cobrando. Entonces, ven este botón que dice 30 días de política de devolución. Eso está de adorno, señores. Eso está ahí para que tú compres creyendo que tienes garantía de 30 días. Pero lo cambiaron, nos engañaron, eso ya no dice nada. Ese link tú vas y no dice nada. Tú compras y ya no tienes los 30 días de devolución que tenías antes. Y tú caes en la trampa, por eso lo pongo para que lo vean. Ahí está, ahí se ve. Ahí está, dice 30 días refund policy. Mentira, no hay. Y se los voy a demostrar. Porque es que es arrecho lo que nos están haciendo. Y ya nos traicionaron porque no tiene otra manera de decirlo. ¿Por qué lo cambiaron? Cambiaron la página. El link que va para allá. Cambiaron unas palabras importantísimas. Las cambiaron. En la garantía, cuando vas a la página de ese link, dice, si el creador lo aprueba. Cambiaron la garantía de reembolso por la felicidad y con la palabra de que el creador lo aprueba. La condición del que te está vendiendo a ti tiene que aprobar y tú demostrar que tú no eres el que está fallando. Tú tienes que demostrar que tú no eres, y te lo dicen ahí. Recuérdense que ustedes se fallan mucho. Recuérdense que ustedes no saben instalar los add-ons, que no saben trabajar. Te lo dicen y te dicen que tiene que aprobarte el que te está vendiendo si te va a devolver los fondos o no. ¿Cómo puedes trabajar profesionalmente así? Y así tú vas a tener un soporte de periodo con esa garantía. ¿Tu garantía de qué? ¿Un soporte de qué? ¿De recibirte el correo? Si no hay una penalización al que te está vendiendo, ¿cómo me vas a cobrar? ¿Cómo piensan que uno va a pagar un periodo de soporte? Por la autorización. Entonces es Blender el que está pidiendo el dinero. Porque esto no cambió. El add-on y el creador de add-on quedó mejor que nunca. No tiene ninguna responsabilidad. Ni siquiera devolver el dinero. Tú tienes que convencerlo y si él le da la gana, él te lo da. Y aún así cambiaron eso
para poder liberar y poder fluir el dinero para Blender. Eso es deshonesto, para mí no me parece correcto. En un año cambiaron 9 veces ese documento. Te fueron preparando las palabras, fueron lanzando poquito a poco y cambiaron 9 veces eso. Entonces en el 2026, ahorita antes de lanzar esto, cambiaron la palabra garantía por queremos que todos sean felices. Miren esto. Miren esto. Aquí yo me fui para atrás en la página de soporte y en un periodo de un año la cambiaron 9 veces. Cambiaron 9 veces y cambiaron las palabras. Y quitaron la palabra garantía por satisfacción de todo el mundo. Cambiaron los 30 días de garantía y pusieron ahora que el proveedor es el que te tiene que hacerte el favor de darte el soporte o darte la garantía de devolución. Porque porque la garantía open source dice que ellos ni siquiera te garantizan. Léanse la garantía, por favor. Ni siquiera te garantizan de que el add-on es lo que dice que es. Yo tengo un video donde hablo de la garantía de open source. Por eso es que, señores, por favor, nunca hubo garantía. ¿Cómo tú vas a tener un proyecto profesional sin garantía? Entonces eso es una cosa que ahora, imagínate tú, te quieren cobrar por lo mismo que no hacen. Me parece una locura. Una vaina que digo, qué arrecho, qué manipuladores son. Entonces tú dices, manipulan y van probando poco a poco, poniendo entonces el soporte, van cambiando las palabras para que tú seas el traidor. Tú seas el traidor. Miren esto. Ellos quieren de alguna manera que tú te sientas traidor por no ayudar al creador de contenido que cambió tu vida. Marico, eso es lo que dice el correo que mandó el Jonan ese. ¡Qué loco! Te quieren manipular para que tú cayeras en esa estupidez. Tienen que manipularte, tienen que hacerte fanático. Y que tú cuéntame la historia, dice el correo, de un creador que te ha cambiado la vida. ¿Qué te pasa? Cambiándome la vida. Y ahora me vas a cobrar y le quitas la responsabilidad a él. Yo no tengo nada que agradecerle a nadie, estoy pagando. Entonces ahora pago, te voy a tratar como trata a todo el mundo cuando tú pagas. Ahora el carro quiero que me quede pulido. ¿Por qué? Porque estoy pagando. Entonces, para quitar eso y para que fluya el dinero, y te ponen más fanático, te hacen sentir, Ricardo es un traidor. Mira cómo habla de Blender y él usa Blender. Yo tengo mi super hip lleno de cosas que he comprado. Blender sale caro, señores. Trabajar profesionalmente con él sale caro. El que ha trabajado proyectos con él sabe que hay que gastarle plata. Pero ahora voy a pagar el soporte. Ya me sale más caro que Maya. Chao, papá. Chao. No me la calo, marico, porque no tienes garantía. Es una locura. Y ellos lo saben. Por eso es que andan haciendo un ensayo social. Van poniendo poquito a poco y mandan ese correo, pero ya no pueden. Y tienen manejando eso el año pasado. Que les puse que desde el 12 de abril andan cambiando. Y tienen una vaina en secreta. Miren esto. Esto que ustedes ven amarillo aquí. Ese 12 de abril es el cambio principal que hicieron en el 2025. Y pagaron para bloquearlo, para que tú no puedas ver qué pasó ahí. Pero igual están los otros cambios y no lo tiene lo viejo. O no lo tiene viejo. Y se ve que cambiaron las palabras. Pero ¿por qué invierten en ese control de daños? Invierten dinero en bloquear ese cambio en el Historial Machine para que tú te des cuenta cómo cambió la página, que eso es público. Pero lo arrecho es que es open source, software libre. Y mira cómo tienen eso clavado ahí oculto para que no te des cuenta que cambiaron todas las propiedades de la garantía. Son la máquina más corporativa que hay ahorita. Tienen vicios de empresa corporativa. Y tienen esa inteligencia social que la manejan. Yo se los dije, vean mis videos pasados. Se van y vienen los fundadores, los donadores fundacionales, los patrocinantes y tú no sabes. Y cuando tú buscas por qué renunció Tom Rassendal o buscas el estado financiero, buscas algunas cosas específicas, todo está borrado, sobre todo las promesas que hacen con cada versión que va a cambiar el mundo, los VideoFX en el 2021 que iban a cambiar el mundo de los VideoFX, en el 2022 que están en todos los estudios de animación, eran puras exageraciones, ya no están esos posts. Entonces esa inteligencia la aplican aquí, aquí está la demostración, están pagando un golden para tú no poder verlo. Entonces te cambian un derecho legal de que tienes derecho a un money back guarantee de 30 días, te lo cambian por un derecho emocional. ¿Vieron por qué era importante manipularte? Hacerte fanático. Y que Tom Rosenthal dijera en las conferencias, Blender, no nos interesan los demás usuarios de los otros softwares, esos son unos haters, malditos haters. Y la gente, sí, Blender, unos fanáticos. Y los que trabajamos con todos los softwares nos quedamos así, le pasa este loco, ¿vale? Tú eres bueno para muchas vainas, pero yo trabajo con otros software también, yo no voy a desaprender para aprender lo tuyo. Y bueno, empezaron a pasar muchas cosas, entonces le metieron la aprobación del, lo cumbre es meterle la aprobación del proveedor para
que active la garantía. Tú tienes que convencerlo a él. A mí me pasó un caso con un software skater. Yo demostré que el add-ons estaba fallando, que no animaba en el timeline los keyframes, sino que creaba unas variables en el entorno y unos sliders adicionales y empezaba a dañar los archivos. Duré muchísimo, me perjudicó en un trabajo horriblemente. Y el chavo me dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Te devuelvo el dinero? Porque no puedo hacer más nada. Porque esos son fallos de la manejo de memoria de Blender. Van a caer, eso mismo te lo van a decir todo el tiempo. Porque Blender tiene un código de los años 90, es un código de bloque lineal, destructivo, no colaborativo. O sea, es el peo que tiene Blender, el peo del core, que hay que invertir un billete. Y ellos, en vez de invertir en el core, ellos se ponen a invertir en hype y vaina y diversión y en parche esa vaina hasta que ya no corra más, señores. Eso es lo que va a pasar. Y de hecho, de repente quieren este ingreso para empezar a cambiar esas vainas. Porque la gente uno le dice eso, yo no me creo más nada que nadie. Pero de vuelta que tiene problemas Blender. En el Sculpt tiene problemas con el snap que hace de los formatos. Tú vas y entras al edit mode en Sculpt y se te sale. Se te guinda, se tiene muchos polígonos. Y eso es un error de manejo de memoria reconocido por el mismo Blender. Parece que eso no sale en ningún lado. Y entonces eso es lo que los creadores de contenido, los creadores de add-ons van a tener la planilla de todos los errores que tiene Blender de manejo de memoria, de una serie de cosas, de los bloques lineales, están a decir un poco de cosas. Y es lo que te van a lanzar y no te van a devolver el dinero. Y por eso es que Blender lo sabe. Porque Blender le dice, los tipos le dijeron, mira, vale, marico, o sea, yo no te voy a dar garantía a esta gente si le estamos pagando periodo de soporte porque tú eres una cagada. No. Yo te cambio la vaina. Bueno, negociaciones. Y por eso es que ven no hay cambio. Mira, sí, esto. No. Ponle que sean felices todos. Igual, son una cuerda de come flores pa' jugo. Se van a comer esa vaina. Un poco de vegano. Marico, son veganos todos los 35 carajos de Blender. No es por nada, no tengo nada en contra de eso, pero son terraplanistas, no sé. Pero mira la vaina, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa y bueno, y caemos en ese peo. Entonces, bueno, se devuelven, él decide si te devuelve el dinero o no. Váyate tú. Y ya me pasó. ¿Y sabes qué dije yo de caballero? No, chamo, ¿sabes qué? Y por eso es que no lo quemo. Porque el chamo me cumplió. El chamo me manda mis updates, tranquilo. Yo no tengo peo. Me metí ahorita, todavía tengo mi update. No sé si es que va a cambiar esta vaina ahorita. Pero ¿de qué sirve que yo apoye a un creador y no lo joda pidiéndole mi plata? Porque creo en la comunidad. Porque uno sí es pendejo a veces. Si ahora me van a cobrar. Yo me hubiera rechado. No, dame mis reales. Y eso ya no va a poder hacer así. Señores, abran los ojos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos qué hacen y te ponen en la garantía de soporte. Te ponen un gatico jugando ajedrez así. Esas mariqueras que ponen de comeflor. Pero ya tú estás en unas ligas, estás cobrando. Y al cobrar se cambió todo el juego, señores. Al cobrar plata, entras en una caja que vas a tener problemas. Con esa actitud comeflor y esa actitud informal. Mira el horizonte, esas cosas como se cayó el servidor con el Blender Fest. Miren el horizonte y respiren, eso ya no se lo va a calar a la gente. Y eso es lo que va a venir ahorita con Blender. Antes que se me olvide esto, no hay garantía de SLA, ya saben, no hay garantía de soporte real. Superhip lo que hace es que se convierte diciéndote, bueno, mi papel es ser 100% un marketplace. O sea, es lo más capital que hay. Él es el que senta la transacción comercial. El creador del add-ons no tiene responsabilidad, solamente que sean felices y si él quiere te paga. Entonces la responsabilidad queda totalmente sobre ti. Pero como siempre fue, pero ahora vas a pagar para que te jodan. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que yo ahorita con este correo. Y me parece muy caretabla que lo hagan y que la comunidad le consultaron a la comunidad le consultaron esos cambios en las garantías de soporte. No, señores, esto ya murió. Murió, cambió, es uno más. Métanlo como un 3D Studio Max más, un Maya, Cinema 4D, un ZBrush. Es otro software más. Hay que tratarlo como tal entonces y la comunidad tiene que empezar a recharse. No se fíjense. Aquí pasó algo, a mí me pasó algo y lo voy a poner después porque no tengo tengo las imágenes. AutoRig Pro es uno de los add-ons de rigging más famosos de Blender. Y resulta que yo me puse, bueno, entonces ¿cómo vamos a hacer con este tipo de add-ons? ¿Cuánto me cuesta? Pero resulta que cuando tú te pones a ver su garantía, él te dice, mira, yo soy abierto, pero soy abierto en los botones. Mi código es cerrado. No lo puedes distribuir si no te jodo.
Digo, entonces, es un add-ons, pero es privativo. Entonces, los archivos IA y los binarios de todo lo que son los presets son activos de... Es una licencia de copyright restrictiva dentro de Blender. Ya esto empezó a caerse, porque no es que lo puedes distribuir. Hicieron ese modelo en un parche legal, un Frankenstein legal, donde usan el GPL para poder meter el producto, pero realmente no es open source. Entonces, ¿de qué nos extraña que ahora también cobren una suscripción por periodo? Pero lo arrecho es que la gente crea en que eso es open source. Son una licencia de distribución restrictiva con copyright. ¿Cómo hacen ellos para darte garantía de soporte? Porque ellos dicen que cuando tú bajas el archivo y tú empiezas el soporte, el periodo de soporte, si tú ni siquiera puedes reescribir el código ni lo puedes distribuir, entonces ¿por qué se activa el soporte en ese momento? ¿Cuándo la gente va a bajar el add-ons? ¿Cómo la gente va a saber cuándo viene una versión nueva de Blender para programarse con sus compras de los add-ons? Esa es la pregunta de las 50.000 lochas. Pues, te lo repito, si Blender va a hacer cada 2 y 3 meses una versión nueva, y tú vas a gastarte $100 en add-ons que se van a vencer cuando el periodo venza, cambió el Blender, no te va a correr en el Blender nuevo, va a venir la frase más maldita que te dicen en Blender. Y la dicen los que trabajan ahí. Esta es la frase más maldita que dicen en Blender. Grábenselo. Nadie está obligado a actualizar Blender. Te dicen en tu cara. Ellos te dicen, pero quédate con el Blender 4, no lo sigas actualizando, nadie te está obligando. Que yo me meto en un proyecto contigo en Blender, lo uso y aprendo a usarlo y yo me tengo que morir si yo no puedo seguir. Ese es open source. Eso es la puerta a la animación. Ese es el distribuidor, el que socializa la animación 3D, el que hace la comunidad. Ya no le interesa a la comunidad, te dice quédate atrás. Yo voy con los que tienen plata. Son 2 Blender. Entonces vuelve a romper el último de los 4 principios del open source. Hay un producto para la gente que tiene plata y un producto actualizado. Un producto para los que no tienen plata y un producto actualizado para los que tienen plata. Se rompió todo. Esto es lo que te dicen en Blender. ¿Es verdad? Y entonces tú dices, bueno, me quedé. Vas a aprender un software y te vas a joder años aprendiendo un software para quedarte. Igual estás pagando. Pero te van a aumentar y te van a aumentar y te van a aumentar. Mira, chamo, tengo una cosa, hay que pensarlo. Si hay un add-on de 10, 11 años, 9 años que se sigue vendiendo y Blender no lo mete dentro de su core, eso es una oficina más de Blender. Eso forma parte de su plan de negocio. No sean gallos. Y no lo mete. Y es una obsolescencia programada. Cuando tengas que pagar el support period. Porque tú necesitas ese add-on para trabajar. Blender no lo agrega. Y cuando lo vayas a utilizar modernamente, te va a decir, no, ¿para qué actualizaste Blender? Ese es tu problema. Quédate en el Blender 3. O paga el periodo support para que puedas tener el add-on que ya pagaste. Lo pagas otra vez, pero para la versión 7 de Blender que va a cambiar el mundo y el universo 3D. Siempre te prometen eso. Es un modelo de negocios muy coño de madre. Parece que ya abrimos los ojos. ¿Por qué? Porque se les acabó. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué Blender cayó en esto. Esto tiene que estar por aquí en mi guión. Pero lo voy a decir antes. Blender cayó en esto por querer comer más de lo que puede tragar. Blender pasó del 2002 a decir que iba a ser el software único de todos los estudios de animación, que era el principio y fin de la animación. El tipo se volvió loco y le cambió la cabeza y empecé a ver los discursos. Y yo decía, coño, pana, yo era fiebre de Blender. Y yo decía, chamo, la vaina, Blender está de pinga, pero no es para tanto, ¿viste? Se cierra que jode. No, marico, mete 2 personajes al mismo tiempo y te jodiste. No, meter un poco de polígono y meter un skater animado y te jodiste. O sea, ¿qué vaina? ¿Qué te pasa? Esto no es así. Y el tipo decía, no, que estamos en todos los estudios. Yo decía, no están los estudios. Tangen Studios quebró en el 2021 usando Blender. Por usar Blender quebró. Y de esa fecha estás ofreciendo el USD. Y lo que tienes es una vaina ahí que abre y cierra, pero no trabaja los USD ni los opinions, no trabaja los layers. No es como Maya. Y tenés 5 años esperando eso. Porque tu código no te lo permite, porque es lineal. Es un código de bloques, no es destructivo, no es colaborativo real. Entonces empezó Blender a querer ser competencia
de Maya, de Houdini, de ZBrush, de Photoshop, de Premiere, de Word, de Explorer. Quiere hacer todo para crecer, para abarcar la ambición. En vez de ser la puerta de entrada confiable y sólida para modelación y animación. Que pueda inclusive ser profesional. Pero no vas a comparar un rigger profesional de Maya, que es a tiempo real, 60 FPS, con 400 bones, con Python, con Meld, con una serie de cosas, coño, no lo vas a comparar con Blender. Pero puedes roncarle y hacer la puerta de entrada para que un gentío trabaje. No, ellos quisieron ser la punta de lanza, que quieren ser más arrechos que los arrechos. Y ser más arrechos que Houdini. Y fanatizar a la comunidad para que hablaran paja en cada update de cada programa. Y tú los veías ahí hablando, ay, Studio Max murió. No murió, está rechísimo. Maya murió, no sé qué. Que Maya a mí no me gusta la interfaz, es un poco de la vieja escuela. Marico, y no es la manera de hacer las vainas. Ahí está, aprende, bruto. Aprende Blender, aprende los dos, no seas bruto, no te cabe en la cabeza. Siempre se lo decía a todo el mundo, porque tienes que desechar un software para aprender otro. Eres un tipo limitado de mente, no hagas 3D. Mata claro. Tienes que aprender muchas vainas. Entonces, por eso Blender cayó en esta verga. Y empezó a tener peos financieros. Y aparte, este Tom Rosenthal coño, viajó 52 veces en un año, ¿vale? Con el asistente. Gastó más en viajes que 220% más de lo que entró por Blender Market. ¿Qué proyecto funciona así? Nadie dice esa vaina, pero ahí está, yo tengo mi video, ahí está, yo analicé el estado financiero. Y aparte invierten efectivamente en el desarrollo. No hay inversión de desarrollo, se comen toda la plata, gastan demasiado. Entonces vienen y hicieron un plan de redes sociales. Paquete bronce, gold, para Dell, para empresa. Y entonces ponen por bombos y platillos, Dell cree en Blender. Marico, está pagando $30,000. Y $30,000 es porque tú vas a postear en tus redes Dell para que los usuarios de la comunidad de 2 millones den like y le den reputación a esa marca. Eres un plan de community manager. No estás invirtiendo en Blender porque Dell dice, me sale más barato, tengo más engagement en la comunidad de estos carajos que irme a pagar una publicidad yo solo. Y Blender lo usa como que estoy donando. Ahí me sabe mierda Blender. Así hizo Dell. Y lo pones en las redes sociales, la gente aplaudiendo. Hasta que la gente empezó a sacar cuenta. Un momentico, Netflix invirtió, ya va, pero Netflix invirtió $250,000, que es el sueldo de 2 programadores medios en todo el año. Y Blender, y Netflix lo hizo para que no tenía los peos que tuvo con Tangen Studio que no entregabas nunca. Para que pudieras trabajar con el USD de una manera mejor. Cubriéndose sus espaldas, no tiene nada que ver con nosotros. Y te lo hacen creer que tiene que ver contigo. La cagada. Es la realidad, eso es lo que está pasando y la gente no lo ve. La gente piensa que uno anda de hater aquí o sea, no vale. Se me olvidó esto, que esto es cumbre. Cuando tú te metes en ese día, cuando tú te metes en este día 12, yo voy a ver si lo puedo poner aquí para que lo vean. En este día 12, el día 12 que aparece amarillito ahí, de repente no lo ven, pero todos tienen los 8 puntos azules, pero el 12 de abril del 2025 está en amarillo. Cuando tú te metes ahí, te sale esto. Eso es secreto. Pero cual vaina corporativa, tú sabes, de investigación corporativa. No van a saber. Porque no podemos saber la comunidad que había ahí, coño, ¿qué cambiaste? Yo me investigué. Y es lo que le estoy diciendo, todas las palabras que se cambiaron. Y yo puse las palabras tal cual, pero tampoco me voy a pegar en eso. Nos están jodiendo, pues. En resumen. Y no puedes entrar ahí. No puedes entrar. Esta es la clave de todo. Que el creador es el que aprueba ahora y quitaron la garantía de todos los add-ons para entonces meterte tu correíto llorón y romántico de que tienes que darme la historia del creador que te cambió la vida. Joder, chico, me estás cobrando ya, entras en otra caja. En la caja de software privativo, si te pago, cumple y dame garantía. Entonces hacen ingeniería social, ¿ves? Hacen ingeniería social, porque este corazoncito que está aquí, este corazoncito que está aquí que te dicen, ay, mira, dona, y buscan influencers para que digas, sí, apoya, y te hacen ingeniería social y terminas tú siendo el loco que te arrecha porque dice, coño, está pasando algo raro aquí, no sé, me parece que no hay responsabilidad, coño, me jodieron en un add-on. No, cállate, no te metas con ellos, por favor. Y resulta que ese link que está ahí ya no funciona. No funciona, no dice nada, no dice que hay garantía. Como tal, no la hay.
Mosca con eso, señores. Yo lo que quiero es cuidarles de su bolsillo. No vayan a caer como a caer lo mismo de siempre y en el romanticismo huevón que caen muchos de la gente de Blender. Tengo 20 años de freelance, 35 años de experiencia como animador 3D. Y les digo, yo he visto ir y venir software. Y yo estaba oliendo que pasaba esto con Blender. Vea el discurso de Tom y dice, este tipo está loco, ¿vale? Aquí está pasando algo raro. Vea los gerentes lo que decían, una risita, una informalidad. Hasta que me tocó un proyecto fuerte y Blender me dejó en la ruina, me dejó guindando. Y yo tuve que quedar mal con mi cliente, perdí dinero, porque no hay garantía. Pero ahora van a cobrar sin garantía. Pero lo poquito que de los 30 ya te lo quitaron. ¿Qué arrecho? Entonces yo tengo que hacer un video por esto. Tengo la obligación a mi comunidad, los poquitos que me siguen, el que me quiera escuchar. Y al que me quiera escuchar le digo, señores, si no hay garantía, mosca, no hagas proyectos profesionales. Mantente, yo siempre en los dos mundos. En el open source para lo que te dé, que es gratis, y en el privativo, que es el mercado laboral, y que si pegas una te salvas todo el año. Mete las dos en tu cabeza. ¿Cómo que no? Pero tú usas Blender o usas... No, yo uso 3, mano. 4. En realidad yo manejo 17 programas porque tengo muchísimos años en esto. Cuando tú vendes a manejar bicicleta nunca lo olvidas. Yo agarro Studio Max que lo trabajé 30 años y lo trabajo perfecto. Maya que también lo trabajo perfecto. Blender, ZBrush, Houdini. Trabajé con el beta tester de After Effects hace 30 y pico de años, se llama Dance of Monkeys. Con la primera versión de After Effects. O sea, no me hagan ni con cuento a mí. Y que no es importante tener garantía porque todos los software fallan y uno llama, marico, ¿qué pasó aquí? Métete aquí con Viserty, eso que tengo yo atrás ahí, aquí atrás, Viserty, que es un software de animación 3D a tiempo real para televisión, broadcast. Los tipos se pegaron en la máquina y yo me senté a esperar. Chun, chun, chun. No, si hay un problema aquí, vamos a hacer esta modificación, este script. Vamos a combinar estas dos versiones de la base de datos más tal. Y me resolvieron en 2 horas. Porque tú estás pagando un soporte. No es un soporte para ver qué resuelves tú. O tenía que yo esperar 7 correos para convencer a Viserty para que viniera a ver cuando le diera la gana. Eso no puede ser. No puedes tener lo mejor de los dos mundos. No puedes tener lo mejor de la corporativa sin tener la responsabilidad de lo corporativo. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo? Señores, a este paso, y si Blender es open source, es crear otra infraestructura. Que los animadores nos pongamos de acuerdo y creemos otra infraestructura usando un Blender o el Blender basado en Blender en código abierto. Crear otra infraestructura menos comercial que garantice estos tipos que se vayan a hacer el roadmap de NVIDIA si quieren, que es lo que están haciendo. Y se vayan a los estudios, pero sin garantía. Quieren competir con Maya y tienen un servidor Amazon sin redundancia que se les cayó en el Blender Fest. Es una locura y gastando lo que gastan. Es volver al inicio, pero con esta robustez de Blender y con la conciencia que tenemos ahorita y ser lo sólido en lo que tiene que ser sólido. Deje de estar apostando a tecnologías, a crecer en ciertas ramas, en compositores y cosas que no, eso no. A nivel profesional no vas allá a hacer esa vaina ahí ni de verga. O sea, el que me diga a mí que va a agarrar un proyecto profesional, claro, siempre hay un loco, ¿no? Como todo. Pero hacer una composición profesional, va a hacer un tracking de una toma difícil en Blender, por favor. No caigamos en eso. Hay una manera de hacer las cosas y hay que usar el open source para nuestro beneficio, como puerta de entrada de mucha gente para que tenga trabajo, para que entren en el mundo 3D, para que también crezcamos. Pero no sea apoderado por un grupito de programadores que quieren hacer plata ahora con la comunidad, manipulándola, trabajando a sus espaldas como está haciendo eso, por querer tragar más de lo que pueden tragar, quitando la garantía, pero haciéndote pagar unos soportes de periodo para tener una suscripción fragmentada. Creando una obsolescencia programada del software con el add-on para que tú tengas que pagar el soporte, el periodo de soporte. No podemos caer en eso. O si no, crear otro Blender. Yo pienso que es una manera de limpiar toda la maraña de programadores y corporativas que hay ahí. Y ha ensuciado un proyecto y lo ha hecho leonino, que trabaja a las espaldas de la comunidad, manipulando la comunidad, generando un fanatismo que no está ayudando profesionalmente. Estamos ignorando hacia dónde va el mercado de la postproducción, a trabajo colaborativo, a USD, a hacer una cosa verdaderamente no destructiva, a crear activos, porque seamos claros, Blender nunca va a ser el software de soporte de un estudio, porque es open source, no tiene distinción, no tiene garantía. Imagínate tú entonces un software de un main, todo un estudio, como pasó con Tangent Studio que quebró, si no hay garantía, pero lo mismo está cobrando, yo prefiero pagar otro. Entonces nosotros tenemos que dejar que Blender brille
en su espacio que tiene que brillar. No que brille donde no lo llamaron. Porque no va a competir, porque no es de mercado. Y si vas a competir de mercado, dame garantía. Esta es mi reflexión que yo les quería decir sobre este tema. Y ya es una realidad, señores. Ya es una realidad. Así que los invito a que vean esto que estoy diciendo, a que estén mosca de cuánto están gastando en Blender. Y cuiden su bolsillo. Y como les digo siempre, ahora con más razón, porque la historia me dio la razón. Vean mis videos. Mi consejo de 35 años trabajando en animación. Tengan un pie en el open source y un pie en lo privativo. Ustedes tienen cerebro para trabajar con mucho software. No se hagan fanáticos de ninguno porque van y vienen. Tu talento es el que permanece. La técnica permanece. La creatividad y la honestidad permanece. Espero que les guste este contenido. Cualquier cosa sigamos hablando sobre el tema. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Saludos.